todos, mi nombre es Serian Belis y a continuación voy a explicar el nervio vago o el 10º par craneal. El nervio vago es un nervio sensitivo motor que va a abarcar las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen y va a pertenecer al sistema organovegetativo. El origen del nervio vago. Las fibras somatomotoras proceden del núcleo ambiguo que se encuentra inferiormente al núcleo de las células motoras del nervio glosofaríngeo. En cambio, sus fibras sensitivas van a nacer de dos ganglios, uno superior o también conocido como yugular y uno inferior o también llamado plexiforme, terminando en el núcleo del tracto solitario inferiormente a la raíz sensitiva del nervio glosofaríngeo. Las fibras visceromotoras tienen su origen en el núcleo dorsal del nervio vago. Cabe recalcar que la porción vegetativa del nervio vago es su porción más importante. Las fibras viscerosensitivas terminan en un núcleo viscerosensitivo contiguo a la parte lateral del núcleo del nervio vago. Con eso hemos concluido lo que es el origen real del nervio vago y continuamos a describir y a conocer el origen aparente del mismo. El origen aparente del nervio vago va a emerger mediante 6 a 8 filetes radiculares principales por el surco posterolateral del bulbo, inferiormente al nervio glosofaríngeo y superiormente a la raíz craneal del nervio accesorio. A continuación vamos a conocer su trayecto. Los filetes se van a reunir en un cordón nervioso que se dirige lateral, anterior y superiormente, emergiendo de la cavidad craneal por el agujero yugular. Luego va a descender casi verticalmente, atravesando lo que es el cuello, el tórax y penetrando el abdomen. A continuación vamos a conocer las relaciones que tiene el nervio vago. Sus relaciones en la cavidad craneal va a ser que va a estar ubicado en el tejido subaracnoideo inferior y lateralmente al nervio glosofaríngeo. Pasa entre el tubérculo yugular y el flóculo, atraviesa el aracnoide y la dura madre y se inserta en el agujero yugular. En el agujero yugular es anterior al nervio accesorio. De la base del cráneo al cuello, el nervio vago va a estar descendiendo posteriormente a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. Inferior al agujero yugular, el nervio vago va a presentar su ganglio inferior. En el cuello, el nervio vago continúa su trayecto posterior a los grandes vasos. El nervio y los vasos van a estar contenidos en lo que es la vaina carótida del cuello. En el tórax, las relaciones del nervio vago izquierdo y del nervio vago derecho van a ser distintas. A la derecha, cruza la cara lateral de la arteria carótida común y pasa entre la arteria subclavia y el ángulo venoso yugulo-subclavio. Cruza la cara lateral del tronco brachiocefálico, sigue por la cara derecha de la tráquea y desciende medialmente al arco de la vena ácigos y después pasa posteriormente al bronquio derecho. Posterior a los bronquios se divide y proporciona ramos comunicantes que van a formar el plexo pulmonar. También forma el plexo esofágico por medio de ramos comunicantes inferiormente al pedículo pulmonar, descendiendo por el lado derecho y después por la cara posterior del esófago. A la izquierda, el nervio vago no está en contacto con la arteria subclavia, va a descender hasta el arco de la aorta y va a cruzar la cara anterolateral de la porción horizontal del arco de la aorta, hasta llegar a la cara posterior del pedículo pulmonar. Desciende posteriormente al bronquio izquierdo y anteriormente, y al igual que el nervio vago derecho, este se divide posteriormente al pedículo y va a formar un plexo pulmonar. El nervio discurre sobre el lado izquierdo y después la cara anterior del esófago, donde va a formar un plexo esofágico que este va a ser análogo al del nervio vago derecho. En la cavidad abdominal, el nervio vago izquierdo se encuentra sobre la cara anterior del esófago y proporciona ramos terminales hepáticos y gástricos. El nervio vago derecho desciende posterior al esófago y cubre con sus ramos la cara posterior del estómago, y su ramo terminal pasa posterior a la bolsa omental y se dirige al ganglio ciliaco derecho. Ahora que ya conocemos su trayecto y las relaciones del nervio vago tanto izquierdo como derecho, nos toca conocer su distribución. La distribución, según la región donde se van a originar, se van a dividir en cervicales, torácicos y abdominales. Empezando con los ramos cervicales del nervio vago, el primero sería el ramo meningio, el cual se va a desprender del ganglio superior en el agujero yugular. Este va a regresar al cráneo y se va a distribuir en la dura madre. El segundo sería el ramo auricular, o también llamado de Crubelier, el cual sale del ganglio superior, va a penetrar el conductillo mastoideo para así llegar al conducto facial y poder comunicarse con el nervio facial. A continuación tenemos los ramos cardíacos cervicales superiores, los cuales nacen del nervio vago cervical a diferentes niveles. Después van a descender junto a la arteria carótida común, primero lateral y después anterior a esta, y también va a descender anterior a lo que es el tronco brachicefálico.
y esta va a terminar en el plexo cardíaco anterior. Tenemos el nervio laríngeo superior, el cual nace del ganglio inferior del nervio vago y se dirige hacia la pared faríngea. El nervio laríngeo superior va a descender aplicado a la pared lateral de la faringe. Cerca del asta mayor del hueso hioides, el nervio se va a dividir en dos ramos terminales. El ramo interno pasa inferiormente al asta mayor del hueso hioides y va a discurrir sobre la membrana tiroidea. Va a atravesar esta membrana por el orificio situado 1 o 2 centímetros anterior al ligamento tiroideo lateral. Al llegar a la mucosa se va a dividir en numerosos ramos terminales, como son los ramos anteriores para la mucosa de la epiglotis, los ramos medios para la mucosa de la porción supraglótica de la laringe y ramos posteriores para la mucosa faríngea. El ramo externo del nervio laríngeo superior va a descender a lo largo y anteriormente a la inserción anterior del músculo constrictor inferior de la faringe. Va a inervar el músculo cricotiroideo, va a perforar a la membrana cricotiroideas y va a terminar en la mucosa del ventrículo faríngeo. Como último de estos ramos cervicales tenemos a los ramos carotídeos, los cuales van a nacer del ganglio inferior del nervio vago y van a contribuir a formar el plexo carotídeo común. Habiendo culminado con los ramos cervicales, continuamos con lo que son los ramos torácicos. El primero de estos ramos torácicos es el nervio laríngeo recurrente, que su trayecto y relaciones van a variar de izquierda a derecha. El nervio laríngeo recurrente derecho. Este se desprende anteriormente de la arteria subclavia, la va a rodear y va a seguir su trayecto hasta llegar al surco que forma a la derecha de la tráquea y el esófago. Seguidamente asciende por este canal hasta la laringe. El nervio laríngeo recurrente izquierdo se va a desprender a la altura de la cara inferior del arco de la aorta. Luego se dirige posteriormente y va a describir un asa que rodea la porción horizontal del arco de la aorta. Se dirige superiormente hacia la laringe y en su trayecto ascendente están contenidos en la lámina pretraqueal y se relacionan con los nódulos linfáticos pretraqueales. Ramos musculares para los músculos de la laringe con excepción al músculo cricotiroideo. Y un ramo comunicante que se une al ramo descendente del nervio laríngeo superior. En su trayecto, cada nervio laríngeo recurrente proporciona ramos colaterales, ramos cardíacos cervicales inferiores, ramos traqueales, ramos esofágicos y ramos faríngeos. Los segundos ramos de la porción torácica serían los ramos cardíacos torácicos. Estos se desprenden del nervio vago inferiormente al origen del nervio laríngeo recurrente y se van a dirigir al plexo cardíaco posterior. Como tercero tenemos los ramos pulmonares, que estos nacen bien directamente del nervio vago o de sus ramos cardíacos cervicales torácicos. Estos se ramifican anterior a la tráquea y al pedúnculo pulmonar y se van a comunicar entre sí y penetran en los pulmones con los bronquios formando el plexo pulmonar anterior. Como cuarto tenemos a los ramos bronquiales, que estos suministran ramos que se comunican entre sí y con los del lado opuestos. Se comunican también con los ramos del plexo cardíaco y con las ramitas del centro mediastínico posterior de la cadena simpática. Como quinta tenemos a los ramos esofágicos, que estos nacen del tronco de los nervios vagos o también en la parte inferior del plexo esofágico. Ahora continuamos con los ramos abdominales del nervio vago, que estos terminan diferente dependiendo de su lado. El nervio vago derecho da 4 o 5 ramos gástricos que se ramifican en la cara posterior del estómago. Emite también un ramo que termina en el ganglio celíaco derecho y forman junto con el esplénico mayor derecho un asa nerviosa que se denomina el asa de Greisberg. Suministra también numerosas ramificaciones terminales que se mezclan con el plexo celíaco, el plexo mesentérico superior y finalmente en el plexo mesentérico inferior. El nervio vago izquierdo se divide en 5 o 6 ramos. Va a recibir filetes comunicantes del plexo gástrico y se distribuyen en la cara anterior del estómago. Además, a la altura del cardias emite 3 o 4 ramos hepáticos para la parte superior del aumento menor y termina en el plexo nervioso hepático. Cabe recalcar que los ramos gástricos de los nervios vagos son totalmente independientes. Esta fue la explicación del nervio vago, espero que les haya gustado y gracias por su tiempo.